Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, el vivo anterior no quedó grabado por un problema técnico. Espero que me tengan paciencia y que esta vez pueda quedar el vivo. Básicamente queremos avisarles que estuvimos un tiempo sin actividad porque estuvimos trabajando específicamente en la formación. Los que ya nos conocen y los que no nos conocen, nosotros nos dedicamos a acercarles contenido científico sin censura. Nuestro trabajo consiste en seleccionar la información que ha sido comprobada científicamente y acercarles ese contenido de la manera más clara y sencilla posible. Así que tenemos novedades respecto de la formación, se vienen cosas muy interesantes teniendo en cuenta ese objetivo de acercarles información científica, por supuesto con la base de la ciencia curativa germánica, en combinación con otras herramientas como por ejemplo el análisis social, por qué aparecen cada vez ciertos síntomas, y hoy queríamos trabajar un tema que venía siendo pedido por ustedes porque viene siendo un fenómeno social muy interesante, y es el tema del suicidio. ¿Sí? El tema del suicidio tiene una causa biológica, por supuesto, la podemos analizar, y de hecho queremos acercarles en este vivo corto qué hay detrás del suicidio y por qué cada vez más hay gente que se suicida. Hay 3 datos que son alarmantes de la actualidad. Primero, cada vez hay más gente que se suicida. Los índices están aumentando en todos los países, no solo occidentales, sino también en Oriente. Segundo dato importante, por cada mujer que se suicida, hay 3 o 4 hombres que se suicidan. Por tanto, el suicidio continúa siendo un fenómeno social masculino en su gran mayoría. Vamos a analizar qué pasa, o vamos a preguntarnos qué pasa con los hombres que se suicidan más que las mujeres. ¿Qué pasa con el territorio de los hombres? ¿Qué pasa con el lugar que se le da como sociedad al hombre actualmente? Efectivamente, no es una muy buena época para ser hombre, desde muchos puntos de vista. Y eso tenemos que analizarlo desde un punto de vista biológico, cómo repercute en la biología de los hombres. Y por supuesto que el fenómeno del suicidio tiene que ver con una situación de combinación de choques biológicos específicos. Y tercer dato muy alarmante es que ya cada vez más el fenómeno del suicidio se ve en edades más tempranas. Incluso las estadísticas de suicidio nos muestran que cada vez hay más niños que se suicidan, niños y jóvenes. En países como España y Argentina ya el suicidio ha alcanzado el segundo puesto de las causas de muerte infantiles y de jóvenes. O sea que es un fenómeno que se está propagando alarmantemente, de manera muy significativa, el tema del suicidio. Y eso tiene una explicación y una causa biológica, pero está muy relacionado, no podemos disociarlo del fenómeno social actual. ¿Qué pasa con nuestra sociedad actual que genera 2 tipos de problemáticas específicas? Para analizarlo con su causa biológica tenemos que hablar de 2 tipos específicos de estrés detrás del suicidio, de estrés biológico que tienen ciertas características. Primero, la sexualidad. ¿Qué pasa en el orden de la sexualidad? Que las personas cada vez viven más choques biológicos sumamente intensos en el orden de la sexualidad. Esto por supuesto que tenemos que analizarlo con todas sus variantes. ¿Por qué? Porque está la variante del sexo, la variante del estado de equilibrio hormonal de la persona, de la edad y de la lateralidad biológica. O sea que todo eso tenemos que analizarlo caso por caso. Pero, ¿qué pasa con la sexualidad actualmente, que se vive de una manera muy conflictiva? Que se experimentan cada vez más choques biológicos en lo que refiere a nuestra sexualidad. Y por otro lado, ¿qué pasa en el orden de las pérdidas territoriales? Volvemos, más suicidio en hombres y más en niños y jóvenes que se suicidan.
Entonces la pregunta correcta sería, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿A qué tipo de contenidos y situaciones sexuales están siendo expuestos los niños? Eso por un primer lado, ¿no? Ahí podemos analizar el tema de Internet. Fíjense que la edad promedio actual del acceso a pornografía en los niños es de 8 años. Por supuesto que el cerebro de un niño y el psiquismo de un niño no está preparado para ese tipo de exposición a ese tipo de contenidos. O sea que ahí ya tenemos una gran cantidad de variables y de situaciones que se traducen en choques biológicos que terminan generando una situación cerebral específica que vemos estadísticamente termina algunas veces en suicidio. ¿Qué pasa en el orden de las pérdidas con los niños? ¿Qué han perdido los niños y los jóvenes en estos últimos años? Bueno, mucho. Los niños han perdido a sus amigos, han perdido el socializar con otros familiares, han perdido un montón debido a esta situación de esquizofrenia social de los últimos años. Y particularmente los hombres. ¿Qué vienen perdiendo los hombres actualmente? Bueno, mucho. Vienen perdiendo muchos derechos y situaciones de igualdad jurídica ante la ley en comparación con la mujer en muchos países occidentales. Vienen perdiendo un rol valorado, respetado dentro de la familia y de la sociedad. Vienen siendo perseguidos, resultando ser culpables de un delito hasta que se demuestre lo contrario. Vienen perdiendo un montón de lugar en las familias y en la sociedad en general los hombres. Eso se traduce en un tipo de estrés específico que estamos viendo termina en muchos casos en suicidio. Bueno, eso es un tema, Santi está comentando algo muy importante. Hay un tema muy, muy sensible respecto del tratamiento psiquiátrico con químicos. Ya hasta la misma sociedad científica psiquiátrica oficial está empezando a poner sobre la mesa la relación que hay entre ciertos psicofármacos como los antidepresivos y el fenómeno del suicidio. ¿Por qué? Para que una persona cometa un acto de suicidio o intente suicidarse, hay una combinación de estos choques biológicos a nivel del cerebro en ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Izquierdo y derecho, que dependiendo de la balanza hormonal que genera esos choques biológicos, va a haber una tendencia más maníaca, que la manía es esto de la acción sin poder intermediar el pensamiento, o una tendencia más depresiva. Ahí aparece esto del fenómeno del pensamiento suicida. Pero fíjense que ya hay una relación muy causal entre el consumo de ciertos psicofármacos y el fenómeno del acto suicida. ¿Por qué? Porque la persona que está depresiva, por ejemplo, tiene más acentuado el choque biológico en el lado derecho, y al consumir un psicofármaco se desbalancea la situación tanto química como eléctrica cerebral y la persona se vuelve maníaca, y esto que venía siendo del orden del pensamiento más depresivo se manifiesta ahora con el acto suicida, es decir, con esto del lado maníaco acentuado. Así que gracias, Santi, por compartir ese comentario. Es muy importante poner esto sobre la mesa porque ya hasta mismo la comunidad científica psiquiátrica oficial empezó a hacer estudios que muestran la relación inequívoca entre el consumo de ciertos psicofármacos, específicamente en lo que refiere a depresión, que termina luego en un suicidio. Incluso los niños que han sido medicados con este tipo de químicos, la alarmante suba de niños que cometían suicidio es un tema delicado y necesario para tomarlo, y claro, bueno, exacto. Bueno, es una de las causas más comunes, Santi, el tema. ¿Por qué pasa?
También hay otro fenómeno social que está muy relacionado, que es la exclusión parental del padre de la familia, ¿no? Por diferentes motivos, pero la mayoría de los casos, y lamentablemente muchas veces son denuncias falsas o situaciones de desigualdad frente a la ley en comparación con la mujer, ¿no? Así que en mi caso particular, en mi práctica clínica, he tenido casos así, y esto es un fenómeno que cada vez más profesionales están denunciando, porque acá hay todo un sistema detrás que promueve esto, ¿no? Por un lado el sistema judicial, pero también los profesionales que avalan con poco criterio la exclusión del padre de la vida de los niños, y eso está relacionado. ¿Por qué? Porque el niño, antes de su cambio hormonal en la adolescencia, ¿qué pasa? Experimenta ese tipo de estrés en la vida como una pérdida territorial, es decir, es más probable que viva ese estrés como una pérdida territorial, que impacte en su cerebro generando esta constelación, que la constelación, así como una constelación de estrellas, en el cerebro sucede lo mismo y configura esa constelación específica ciertos cambios en el estado del ánimo y cierto síntoma mental, que la psiquiatría y la psicología dicen son trastornos, pero son situaciones adaptativas. Lo que pasa es que ahí una cosa es la biología al natural y otra cosa es la biología y la situación biológica en combinación con los químicos. Ustedes saben que los químicos siempre tienen efectos adversos, pero poco conocemos del efecto adverso que pueden tener los químicos en combinación. Es decir, cuáles son los efectos adversos que tienen la combinación de ciertos químicos a nivel cerebral, hormonal, de comportamiento, fisiológico, etc. Así que gracias, Santi, por compartir eso. Es muy importante y está relacionado. Los niños están perdiendo territorio, están perdiendo cosas importantes, están siendo expuestos a contenidos y situaciones de sexualidad que por supuesto su psiquismo no puede manejar, y lamentablemente con la tecnología ese tipo de barrera y de límite está siendo cada vez más difícil para los padres de poner. Por eso es tan importante que podamos estar atentos, trabajar la responsabilidad desde nuestro lugar para cuidarnos a nosotros y a los que nos rodean, sobre todo a los niños. Fíjense que este tema del suicidio es un tema muy, muy sensible, y las estadísticas nos muestran que cada vez aumenta más. Y hay dos variables bien claras: hombres y niños y jóvenes. ¿Qué pasa con nuestra sociedad que está dejando tan vulnerables a estas dos poblaciones? Fíjense que en los medios de comunicación cada vez se ve más de manera burda la violencia que se ejerce contra la masculinidad en sí, contra todo lo que es masculino. Imagínense si eso no va a tener un efecto en el psiquismo y la biología de ese hombre. Así que por un lado hay un desafío. Hombres, aprender a cuidarse, cuidar su territorio, saber darse su lugar, ver con quiénes se rodean, ante qué tipo de violencias están expuestos, poder cultivar una masculinidad fuerte, al contrario de lo que se propaga hoy en día, pero que sin embargo es necesario para su psiquismo y su biología. Y mujeres, por favor, cultivar un juicio coherente, lógico, comprobado, para relacionarnos con los hombres. No caigamos tan fácilmente en la manipulación mediática de entender que todo hombre es un potencial agresor, porque eso se va a traducir en problemas territoriales. Eso se va a traducir en situaciones de violencia pasiva, de violencia directa con los hombres de su entorno. Así que, y respecto de los niños, fíjense la importancia de cuidarlos, de delimitar su territorio en lo que refiere a la tecnología, sobre todo en la exposición directa a contenido sexual, que por supuesto su psiquismo no está capacitado para poder procesar.
Entonces, me gustaría que esta reflexión quede grabada, esperemos que así sea, y les pueda servir para reflexionar sobre sus propias vidas, sobre su propio territorio, sobre su propio lugar, como hombres, como mujeres, como niños, cómo cuidan su territorio. Fíjense que nuestro territorio está controlado por una parte de nuestro cerebro que es más nueva, que es la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral se va a afectar por conflictos de límites, de identidad en el territorio. Fíjense si nuestra sociedad no afectará nuestra identidad, no nos brindará información contradictoria que pondrá ahí en una situación conflictiva nuestra identidad territorial como hombres, como mujeres. Los límites, la capacidad de poner límites, fíjense qué difícil es hacer eso hoy en día en la virtualidad. Pero específicamente hablando en términos del tema de hoy, que es el tema del suicidio, pérdidas y sexualidad están siendo más que nunca conflictivas. No podemos resolver algo del orden de las pérdidas territoriales, pérdida de pareja, pérdida de relacionamiento con alguien, pérdida de identidad, de un lugar valorado, en la virtualidad. Tenemos que sí o sí llevarlo al orden de la realidad, de la acción real. Nuestro cerebro necesita el movimiento real. Fíjense que la mayoría de los estudios que se han hecho con nuestro cerebro frente a la realidad virtual nos muestran que la realidad virtual genera ciertos cambios cerebrales, pero fíjense que hay una actividad en el hipocampo que está relacionada con la memoria que no es igual con la realidad virtual frente y en comparación con la realidad. Por tanto, no intentemos resolver los conflictos biológicos, los estreses en nuestra vida en la virtualidad. Trasladémosla en nuestra práctica. Ese sería el desafío. Y por otro lado, entendamos que vivimos en una sociedad que tiende a la manipulación. Fíjense que el primer paso en toda manipulación psicopática es aislar a la víctima. ¿Para qué? Para debilitarla psíquicamente, que fue lo que han hecho con nosotros en estos últimos años. Nos han debilitado psíquicamente y han creado una situación de base perfecta para la manipulación siguiente. Por tanto, fíjense si no estará ligado esto del aislamiento con la pérdida territorial, como causa biológica que termina en el acto suicida. No permitamos y no caigamos tan fácilmente en la manipulación, pero para eso el primer paso es la delimitación territorial, el fortalecimiento de nuestro rol dentro de nuestro territorio, como hombres y como mujeres. Y luego el cuidado de los niños. Fíjense que lo que trajo Seba sobre la mesa, esto de la alienación parental, es fundamental y es un fenómeno social cada vez más común. Padres aislados de sus hijos. Situaciones de violencia familiar que terminan en el aislamiento de esta figura tan importante para los niños, que es la figura parental. Eso se traduce en un tipo de estrés biológico que vemos socialmente está afectando estos índices de suicidio. Por tanto, espero que este contenido les haya servido, los invite a pensar y reflexionar sobre su propio territorio, sobre su propia salud, reflexionar sobre cómo manejamos ese estrés biológico, si nos sentimos aptos para darle una respuesta, si nos inhibimos de accionar, si estamos tendientes a esto de la inhibición de acción o la indefensión aprendida, que es esta cosa de aprendí a no actuar. ¿Cuánto de esto hay en nuestra sociedad actual? ¿Cuánto de la indefensión aprendida tenemos incorporado en nuestra vida? Muy importante analizarlo en nuestra propia vida a partir de nuestros síntomas. ¿Qué síntomas se repiten? Para no caer en esto de la cronicidad, resolver, pasar a la acción
y no intentar resolverlo otra vez con la inmediatez del químico, porque recordemos, conocemos bastante poco sobre los efectos reales de los químicos, pero casi nada sobre la interacción de esos químicos, ni hablar si esos químicos son psicofármacos, ni hablar. No hay información real a largo plazo sobre los efectos de la interacción de los químicos, específicamente de los psicofármacos. No contamos con esa información. Por tanto, imagínense el efecto que eso podría tener químicamente a nivel del cerebro y eléctricamente. Alteraciones que todavía hoy en día no se conocen. Por tanto, hay una situación muy delicada a analizar, específicamente en temas de depresión y en temas de suicidio. Espero que les haya servido. Vamos a estar en contacto. La idea es empezar a tener este tipo de encuentros más de seguido y puedan plantear sus dudas, consultas, si hay algún tipo de síntoma o de situación biológica que les gustaría trabajar. Sí, exacto. Vamos a, Santi, este vivo va a quedar guardado, lo vamos a guardar. El vivo anterior sobre esto de rebatir a Google sobre la ciencia curativa germánica no quedó guardado lamentablemente porque, como les dije, en este tipo de contenidos no estoy muy ducha y no quedó guardado, pero vamos a hacer un video y lo vamos a subir al canal de YouTube donde vamos a analizar las falacias más comunes que encontramos en Google cuando buscamos ciencia curativa germánica, que son muy burdas. Ninguna rebate efectivamente el descubrimiento de Hammer, los descubrimientos científicos que han adquirido el estatuto de ley, ninguno debate seriamente eso, solamente hay difamación, falacias argumentativas que atentan contra la persona que descubrió esto, en este caso Hammer, pero ningún tipo de artículo, al menos de los primeros, que se dedique a analizar científica y seriamente este contenido que lamentablemente aún sigue sin estudiarse. Fíjense que en los programas de estudios oficiales, en las universidades oficiales, esto no se estudia y explica el funcionamiento de nuestro sistema biológico en su totalidad, mente y cuerpo, todos los síntomas, todas las adaptaciones biológicas. Es un verdadero crimen, como decía el doctor Hammer, que esto no se conozca. Es un verdadero crimen. Por tanto, nuestro objetivo y nuestro norte, nuestra guía es acercarles este contenido de una manera lo más sencillo posible. Así que estén atentos para las novedades respecto de la formación, porque nuestro objetivo principal es que la formación que les ofrecemos baje todo este contenido que por ahí resulta un poco complejo al lenguaje accesible a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a conocer cómo funciona su salud y todo el mundo tiene derecho a poder tomar las decisiones adecuadas y referentes a su salud sin desocupando este lugar de niño frente a la autoridad, que muchas veces vemos que no hay tanta autoridad o tanto respaldo detrás de lo que consideramos autoridad. Así que todo el mundo tiene derecho a acceder a la información científica comprobada y a ponerla a prueba, a verificarla en su vida diaria. Gracias por acompañarnos. Este vivo va a quedar guardado, lo subimos y nos vemos en la próxima. Chao.